solo hay una desgracia y es no ser santos. Y voy a leer Ezequiel y preste mucha atención. Elegí cuidadosamente las palabras, el texto es más largo, por supuesto, lo achiqué. Dice Ezequiel 44, verso 10. Los hombres de la tribu de Leví que me abandonaron tendrán que sufrir las consecuencias. ¿Cuáles? ¿Qué consecuencias? Podrán servir como guardias del templo y porteros. Podrán matar los animales para las ofrendas. Sin embargo, no se les permite acercarse a mí para ministrar como sacerdote. Que sirvan al pueblo de Dios, pero a mí no. En mi presencia no. No hay acceso a mi presencia. Servir al pueblo de Dios, eso sí. Servir en mi presencia, acceso a mi presencia, comunión conmigo, no. Ustedes despreciaron la santidad y me abandonaron. A mí no. En cambio, los sacerdotes de la familia de Sadoc, que continuaron sirviendo fielmente en el templo cuando los israelitas me abandonaron, estos que no me abandonaron, estos sacerdotes que preservaron su santidad, estos hombres estarán ¿dónde? En mi presencia. Solo ellos, los otros no. Solo estos, los que no descuidaron su santidad, los que no despreciaron su santidad, siguieron sirviendo fielmente sin comprometer su santidad. Estos, solo ellos, dice, entrarán ¿dónde? En mi santuario. Y se acercarán ¿a dónde? A mí, a mi mesa, para servirme. ¡Qué claridad! Acceder a la presencia del Señor era el privilegio más grande que podía tener un sacerdote. No dije servir en las cosas santas, dije acceder a la presencia del Señor, el privilegio más grande que podía tener un sacerdote. Dice Números 18:7, yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Y así deberíamos tomarlo nosotros, porque hoy los sacerdotes, ya no hay una clase sacerdotal como en el Antiguo Testamento. Todos nosotros, dice la Biblia, somos sacerdotes. Y es un privilegio que Dios nos da de servirlo y de acceder a su presencia. Este era el privilegio más grande de todo sacerdote, acceder a la presencia del Señor. Pero ojo, cuidado. Si el sacerdote despreciaba su santidad, entonces no se le permitía acceder a la presencia del Señor. ¿Podía servir y ayudar al pueblo? Sí, pero comunión con Dios, no. Dice Ezequiel capítulo 44, verso 13. No se les permite acercarse a mí. Y era un asunto de vida o de muerte. Éxodo 19, 22 dice: los sacerdotes que se acercan al Señor deben estar santos, deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. ¿Hay algún caso, pastor, en la Biblia de algún sacerdote que se acercó, que pretendió acercarse a Dios sin estar en santidad? Claro que lo hay. Nadab y Abiú, que eran los hijos del sumo sacerdote Aarón, el ungido de Jehová. Los hijos del ungido, un día despreocupados, se acercaron al altar del Señor sin santidad, y fuego de Dios salió del trono y los consumió, los destruyó. Pero eran los hijos del ungido, no importa. No hay favoritos, no hay excepciones. Toda
toda persona que desprecia la santidad de Dios y pretende acercarse al altar para servir, y ojo, con el altar no hablo solamente de este lugar, hablo de acercarnos en el altar de nuestro corazón, en nuestro lugar secreto, hablo de acercarnos, pretenden acercarse a Dios sin santidad, corren peligro de vida. Levítico 10:3. Cuando ellos murieron, Dios le dijo a través de Moisés al Padre. Yo me imagino a Moisés tratando de consolar a Aarón, que pierde a 2 hijos. Nada de consuelo. Mire lo que le dice el tío Moisés a Aarón, el padre de los chicos que murieron. Dice Levítico 10:3. Los sacerdotes que se me acerquen tienen que respetarme. Nada de andar viniendo a mi presencia sin santidad. Tienen que respetarme. Les mostraré mi santidad y así todo el pueblo me respetará. La lección que quiero enseñarte en esta tarde es que nada ni nadie puede alejarnos de la presencia de Dios, salvo el pecado. No dije Satanás. Dije el pecado. El diablo no tiene tamaño poder, no tiene el poder de alejarte de Dios. El pastor de la iglesia tampoco, el presidente tampoco, una ley tampoco, el gobierno tampoco. No hay nada ni nadie en este mundo debajo del cielo que podrá separarte de Dios excepto el pecado. La Biblia dice que no hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor, pero no dice de la comunión. Dios te va a seguir amando, pero comunión no, del otro lado. Estos que perdieron la santidad, estos no pueden acceder a mí. Estos que se mantuvieron fieles, santos en medio, cuando los israelitas me van, estos sí, estos pueden venir. Los levitas que despreciaron su santidad, Dios les permitió servir al pueblo, pero no a Él. Y este es el error en el que podemos caer todos nosotros, de creer que porque hacemos algo para Dios en la iglesia o fuera de la iglesia, en el hogar de niño o en cualquier lugar, creemos que es lo mismo que servir a Dios. Nada que ver, hermano. ¿Es lo mismo servir en el palacio que servirle al rey? Es lo mismo. Cualquier persona con 2 dedos de frente sabe que trabajar en la Casa Rosada no significa servirle al presidente. Quizás nunca lo vea al presidente, nunca tiene acceso a él, nunca lo saludó. Todo el mundo sabe que la única forma de acceder a las comodidades del palacio es manteniendo una relación cercana con el rey. El rey te da acceso a las comodidades del palacio. No se puede pretender la bendición del palacio, las bendiciones del palacio, si no tienes una relación directa con el rey. Pero con el rey no te va a aceptar a menos que estés santificado. Esther capítulo 5 verso 2. Esther conquistó el corazón del rey antes de tener su favor. Esther capítulo 5 verso 2 dice: el rey vio a Esther, se puso contento y preguntó: ¿qué deseas? Te daré lo que me pidas. Claro, porque tenía acceso. La reina Esther tenía acceso al rey. Por eso yo te voy a dar lo que quieras. Había acceso. No olvides que sin santidad no se puede ver al rey. Recuerdan que el domingo pasado hablamos acerca de Josué. Josué fue protegido por Dios cuando el diablo lo acusaba, pero no fue sino hasta que el ángel mudó sus ropas sucias que Dios le dijo: ahora puedes entrar libremente a mi templo y pasearte como los demás ángeles. Dice Zacarías capítulo 3 verso 7: podrás entrar libremente a mi templo como los ángeles que están aquí, pero recién cuando fue purificado y santificado. Porque la obediencia te protege, pero la santidad te da acceso a la presencia y a la comunión con Dios. Acceder a la presencia de Dios fue el premio mayor para los sacerdotes que no se contaminaron, para los sacerdotes que se mantuvieron
consagrados y en santidad. Dice Ezequiel 44:15, vuelvo a leerlo. Estos hombres, los que no se contaminaron, estarán en mi presencia, solo ellos entrarán en mi santuario, solo ellos, y los demás miran de afuera. Los demás sirven al pueblo de Dios. Quiere decir que se puede servir al pueblo de Dios sin estar con Dios. Eso es lo que ocurre con la mayoría de las personas, que creen que porque sirven al pueblo de Dios o porque están haciendo algo para Dios, es lo mismo que servir a Dios. Y se contentan con eso. ¿Con qué poco nos contentamos? Nos contentamos con trabajar simplemente en el palacio, pero los beneficios del palacio serán tuyos cuando te accedas al rey. Y el rey no te atiende a menos que seas santo. No te atiende, no te recibe, a menos que seas santo. La obediencia te protege, pero la santidad te da acceso al rey. Te da acceso a su presencia, te da acceso a su comunión. Este mensaje es un bálsamo para aquellos que luchan por mantener su santidad en medio de un mundo corrompido. Estoy seguro que el diablo ya te ha estado hablando. Estoy seguro que el diablo ya te ha visitado y te ha hecho pensar en todas las cosas que perdés por mantener tu integridad. Seguramente ya te ha hecho pensar. Súmale que esta sociedad bombardea con mensajes estimulantes para que abandonemos nuestra posición de consagración. Vivir una vida de negaciones, dice el mundo, es una gran pérdida. Además, hay personas que piensan, ¿para qué cuidar la integridad y la santidad cuando este que no la cuida, mira qué bien que le va? Y además, agregale, para colmo de males, agregale el mensaje de algunos hermanitos, primitos diría yo, instrumentos del diablo, que vienen a esas personas consagradas para decirle que hay bendiciones que uno se pierde. Hay bendiciones que uno se pierde por vivir en santidad y consagrado a Dios. Por ejemplo, no podés tener pareja, estás soltera, estás soltero, no tenés familia porque estás dedicado a Dios y a su obra. Como diciéndote, hay que ser un poco más light. ¿Quieres tener familia? Un poco más light. Para esas personas que están en lucha, están luchando cuerpo a cuerpo cada día para mantener su integridad y su santidad, les recuerdo la promesa del Señor. No es la promesa del pastor ni de la iglesia, es la promesa del Señor. Ezequiel 44:15 dice, para esas personas que se mantienen en integridad y en santidad, el Señor dice, Ezequiel 44:15, estarán en mi presencia y se acercarán a mi mesa para servirme. Este es el premio para aquellas personas que se mantienen en la línea de la integridad, de la santidad y de la consagración. Tendrán acceso a la presencia del Señor. Así que usted elige. O le hace caso al diablo y a los hermanitos que le dicen, perdamos un poco, dejemos de ser tan santo y consagrado para el Señor y así va a tener familia. Wow, qué limitado está el Señor, ¿no? Las personas que deciden mantenerse consagradas al Señor tienen no solo acceso a la presencia, sino que son más útiles en el reino de Dios. Tengamos mucho cuidado de no caer en la trampa de Satanás. Él tiene su razonamiento. Él dice, si quieres ganar a alguien para Cristo, si quieres ganar a alguno de tus compañeros en el colegio, en la facultad, si quieres atraer a alguna de tus amigas para que conozca a Cristo Jesús, tienes que meterte en el mundo de esa persona y tienes que adoptar las costumbres de esa persona. Cuidado con ese evangelio.
Cuidado. Jesús caminó entre pecadores, pero nunca se mimetizó con ellos. Nunca comprometió su santidad a fin de sumar algún discípulo entre sus seguidores. En ocasiones Él se mantuvo cerca del pecador, pero lejos, muy lejos de sus pecados. Jesús no comprometió su santidad, al igual que tampoco lo hizo aquella primera iglesia. Aquellos primeros creyentes que supieron cómo sacudir las estructuras más sólidas del imperio más poderoso de todos los tiempos. Hoy el imperio romano es solo historia, pero lo que sucedió con aquellas personas diferentes, consagradas, santas, aquellas personas que se mantuvieron separadas del mundo para Dios y consagradas para Dios, lo que comenzó con 120 personas santas y consagradas, diferente al resto, todavía perdura. La iglesia del Señor se ha expandido a lo largo y a lo ancho de todo el mundo y todavía vive. La iglesia está más viva que nunca. La santidad es una poderosa herramienta que atrae a las personas a Cristo. Si quieres atraer a tus compañeros a Cristo Jesús, no necesitas adoptar las costumbres que ellos tienen. Al contrario, te tienen que ver santo, consagrado, apartado. Dice la Biblia en Ezequiel 36:23, cuando revele mi santidad. No dice mi poder. Dice cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, entonces ellas, las naciones, sabrán que yo soy el Señor. No dice cuando tengas el poder de resucitar un muerto, entonces tus compañeros de trabajo van a creer en el Señor. Dice cuando Dios revele su santidad a través de ustedes, entonces el mundo va a conocer y va a creer en mí. No dice cuando el mundo vea que tengas el poder para sanar a un enfermo. No, dice cuando ellos vean santidad en ti. ¿Tú crees que quedándote en el asado donde se está vituperando y deshonrando abiertamente el nombre de Dios vas a ganar a esas personas para Cristo? Jesús nunca estuvo en un lugar donde se deshonraba a Dios. Sí que había pecadores, pero Él monitoreaba, influenciaba. Cuando Él no pudo influenciar, se fue. Cuando Él no pudo influenciar sobre el resto, se fue. Si quieres ganar a tus compañeros de colegio, de universidad, entonces tienes que ser diferente y mostrarles a ellos que amas, respetas y obedeces al Señor. Que no estarás en un lugar donde se deshonra abiertamente al Señor, donde pondrás los límites, donde en lugar de ceder y de conceder para que ellos sigan vituperando el nombre de Dios, pondrás un límite y dirás: acá en mi presencia vamos a seguir juntos, siempre y cuando ustedes no deshonren el nombre del Señor. Cuando demuestren mi santidad a través de ustedes, dice. Quiere decir, siempre nos ha enseñado que una herramienta evangelística es la unidad. Pero yo no había visto hasta esta semana que una poderosa herramienta de evangelización y para atraer a las personas a Cristo es la santidad. Santidad. Vuelvo a leer Ezequiel 36:23. Cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, entonces las naciones sabrán. Cuando los vean santos a ustedes, cuando vean que en la oficina todos adulteran, pero hay alguien que no adultera los números. Cuando todos en la oficina piden sobornos, pero hay alguien que no pide soborno, ni acepta soborno. Cuando todos en la oficina mienten, pero hay alguien que no miente y que prefiere perder antes que mentir. Wow. Cuando revele mi santidad. Los ángeles que contemplan el rostro de Dios continuamente están dispuestos a volar al instante a donde Él los envíe. Los ángeles son mensajeros de Dios. Cuando Dios tiene una misión, encarga a alguno de sus ángeles. Pero hubo una misión que Dios no le confió a los ángeles.
Y no es solo la salvación. Estoy hablando de otra cosa. Se la confió solamente a su Hijo. Dice Tito 2:14. El cual se entregó por nosotros, habla de Jesús, para rescatarnos. Tito 2:14, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y para purificarnos, no solo para perdonar nuestros pecados, sino para santificarnos, haciendo de nosotros un pueblo que fuera su patrimonio. Si el propósito de Cristo hubiera sido únicamente perdonar al hombre, sin restaurar su santidad, sería un ministro de pecado. Y el hombre tendría libertad ilimitada para deshonrar a Dios. No solo que vino para perdonarnos, sino vino para santificarnos, para hacernos santos. Dios es santo y solo habita en una casa santa. Porque como Dios es santo, solo puede habitar en un lugar, en una casa, en un templo que sea santo. Como la casa y el templo somos nosotros, es la iglesia. Nosotros, la iglesia, el hogar, tiene que ser santo, si no Dios no habita. Y entonces, ¿qué hace? Te mira de fuera. Dice, o quitas el pecado de tu casa, o yo miro de fuera. O quitas el pecado de tu vida, o no hay comunión. Pero yo soy el ungido y el pastor de la iglesia. No hay comunión. Pero soy el hijo del ungido. No hay comunión. Pero toco la batería como los dioses. Pero no hay comunión. Podrás servir al pueblo, pero no hay comunión, no hay acceso a su presencia. Y cuando no hay acceso a su presencia, agárrate, porque no hay revelación, no hay nada. El privilegio era servir en la presencia, y el sufrimiento más grande, la consecuencia más grave, era no acceder a su presencia. Puede servir al pueblo. Estos que me deshonraron y perdieron, estos que sirvan al pueblo. Pero acceder a mí no. En cambio estos que se mantuvieron en santidad, eso tienen acceso a mi presencia. El privilegio más grande, la consecuencia más fea, no acceder a la presencia del Señor. Dios es santo y exige santidad en su casa y verdad en la boca de sus siervos. Por eso en la visión que el profeta Ezequiel ve acerca del nuevo templo, de la nueva casa que es la iglesia, él escucha y dice, Dios le dijo, hay una ley, la ley fundamental de la nueva casa, del nuevo templo que somos la iglesia, es santidad absoluta. Y él también ve un sacerdocio santificado, ve un templo santo, un Dios santo y un sacerdocio santificado. ¿Y quiénes son los sacerdotes hoy en día? El pastor y sus pastores y los líderes. No solo ellos, somos todos nosotros. En el Antiguo Testamento había una clase sacerdotal, algunos privilegiados, favoritos, tocados por la varita mágica. Hoy no, hermanito. Todos nosotros tenemos la posibilidad de acceder a la presencia, pero el rey no atiende si tus ropas están sucias. No atiende, no recibo. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, verso 19. Podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo. ¡Aleluya! Cantamos, pero cuidado con el evangelio que ha sido vituperado. Porque hay que seguir leyendo. Podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo donde vive Dios. Jesús abrió un camino nuevo para nosotros. ¡Aleluya! Pero nos abrió ese camino y nos ha limpiado. ¿No le dije yo en Tito que Él nos santificó? Nos ha limpiado. Y ahora nuestro cuerpo está lavado. Pues si no está santificado, no hay acceso. Pero si está santificado, entonces acerquémonos a Dios. La santidad te da acceso a la comunión. Pero pastor, soy de gran influencia y soy un... No hay comunión. Pero sirvo. Pero no hay comunión. ¿Por qué los cañones del diablo apuntan a destruir nuestra santidad hoy en día? Porque él sabe que de esa manera nos aleja de Dios. La falta de santidad es lo único
que nos aleja de Dios. Cada semana mientras preparo mi mensaje, sufro muchos ataques espirituales. Tengo mis propias luchas con el Señor y con el diablo. Pero nunca la batalla arrecia más fuerte y el enemigo parece más enfadado cuando tengo que hablar de santidad. Me he dado cuenta que cuando Dios me da un mensaje de santidad, hay una lucha, una resistencia espiritual que no tengo ni siquiera cuando voy a hablar de la oración. Cuando vengo y le digo hay que orar, no tengo tanta resistencia como cuando tengo que venir a dar un mensaje de hay que ser santo. Y esta semana me fue revelado por qué. El viernes a la mañana me fue revelado. ¿Por qué no tengo tanta lucha cuando tengo que decirles a ustedes que hay que orar? Pero tengo mucha lucha cuando tengo que presentar un mensaje de santidad. Porque, hermano querido, la clave no es la oración, es la oración en santidad. Podrías estar orando hasta el día del juicio y vivir bajo cielos cerrados. Por eso hay gente que ora y practica las disciplinas espirituales y no le funciona. Así es, pastor. Hace años no me funciona. No te funciona porque la oración tiene que hacerse en santidad, hermano. Si pretendes presentarte ante Dios como lo hizo Nadab y había un fuego del cielo, sale y ese fuego significa no hay comunión. ¿Qué le pasó a Saúl, el ungido de Dios? ¿Qué le pasaba a Saúl? Saúl vino a consultar a Jehová. Era él ungido. Dios lo había puesto como rey de toda una nación y ahora los filisteos arremetían contra el pueblo de Israel y él va a consultar a Dios y Dios no lo atiende. ¿Por qué? Porque él pretende acceder a la presencia del Señor contaminado, estaba en pecado, en desobediencia y no se había arrepentido. Y Dios dijo, del lado de afuera, no Señor, yo acá no. Pero soy el ungido. No, Señor. Pero soy el hijo del ungido. No hay favorito. Entonces Dios le cerró el cielo y no escuchó su oración. Y así nos funciona, así nos pasa a nosotros. Que tratamos de orar y de ejercer y de practicar las disciplinas espirituales sin estar en santidad. Podrías estar orando hasta el día del juicio y no te va a funcionar. No te funciona porque la oración hay que presentarse delante del Señor con las vestiduras limpias, no con la ropa sucia. Si no, no funciona, no hay acceso a la presencia. Pero hay personas y líderes y pastores que están ministrando al pueblo, sí, pero no hay comunión. Porque para tener comunión hay que presentarse en santidad. Y esta semana me fue revelado. Podrías practicar toda clase de disciplina espiritual, pero vivir bajo cielo cerrado. Si te acercas al trono de la gracia abrazando, tolerando, permitiendo pecado en tu vida y menospreciando la santidad, Dios no va a escuchar tus oraciones. ¿Quién lo dice? Todo acabo de mostrártelo a través de la Biblia, pero te puedo dar un versículo más. Isaías 59:2 dice, pero la maldad de ustedes, Isaías 59:2, pero la maldad de ustedes los ha separado. ¿De quién? De Dios. Sus pecados, el diablo, el pastor, la ley, el gobierno, no, el pecado, su pecado, han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlo. Así que como Saúl podés tocar las puertas del cielo hasta la eternidad. Y Dios dijo, hay ropa sucia. ¿Te acuerdas del fariseo y del publicano? El publicano hizo una oración de 6 letras, 6 palabras, y su oración llegó al cielo así. Y el fariseo oraba largo y tendido. Pero el de 6 letras decía, se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí que soy pecador. Como arrepintiéndose de sus pecados, como limpiándose de sus ropas sucias. El que estaba al lado, ese era perfecto. Y levantaba las manos al cielo y oraba largo y tendido. Su oración nunca llegó al cielo. No nos confundamos. Sin santidad, el reino nos atiende.
No nos atiende. Estos que sirvan al pueblo, sigan sirviendo, pero no pueden acercarse a mi presencia. ¡Wow! Una persona, un líder que sirve sin acceso a la presencia está muerto, espiritualmente está muerto. Al poquito tiempo todos los que siguen van a estar muertos. ¿Hacia dónde los está llevando? Un líder, un pastor que no tiene relación con Dios y que pretende ser. ¿Hacia dónde está llevando esa gente? Papá, mamá, que no tienes relación con Dios, hasta el día en que papá y mamá entiendan este principio y digan basta con la ropa sucia, basta con el pecado. Y decidan poner en orden su vida y su familia. ¿Cuándo va a llegar el momento en que papá y mamá dejen de tolerar que el hijo venga todos los días borracho a las 5 de la mañana? ¿Cuándo va a ser la esposa que deje de tolerar que su esposo mire pornografía hasta las 4 de la mañana? ¿Cuándo va a ser el día en que el esposo deje de permitir a la esposa que reniegue y vitupere contra Dios? Hay que poner orden. Porque mientras nosotros sigamos abrazando y toleramos el pecado, lo que está en juego es la siga, no hay problema. Pero ¿qué es lo que tiene en juego? A Dios. Dios está del lado de afuera. Acá no. Dios es santo y exige que su casa sea santa. Pero ¿acaso usted, pastor, que es el sumo de la santidad? De ninguna manera, hermano. Por eso cada día cuando uno se presenta delante de Dios, tiene que pedirle al Espíritu Santo que nos revele las miserias, que nos revele los pecados, los secretos que traemos de año. Por eso quiero proponerle algo a la iglesia esta tarde antes de que participemos de la cena. Quiero hacerte una propuesta. ¿En qué consiste, pastor? En que limpiemos nuestro closet espiritual y saquemos toda la ropa sucia. ¿Qué te parece? Que vayamos al ropero, al closet espiritual y saquemos toda la ropa sucia. Porque Josué estaba vestido de ropa sucia y el Señor dijo no, te voy a proteger por obediencia, pero a mi presencia no. Es como estos que abandonaron al Señor, pueden servir, pero a mí no. Hasta que no fueron mudadas las ropas sucias por ropas nuevas, limpias, Josué no pudo acceder a la presencia. ¿Qué te parece si limpiamos el closet, el ropero, el armario de nuestra ropa sucia? ¿Qué te parece? No vamos a descubrir la vida abundante que Cristo nos promete. No, ni estamos viviendo en la vida abundante que Cristo promete, ni vamos a conocer de la vida abundante que Cristo promete hasta que revelemos los secretos más oscuros y los pecados más escondidos que tengamos por ahí adentro. Protegemos el pecado. Este pecadito no me lo toque. Este no me lo... Y protegemos y acoso ahí. Suéltelo, hermano. ¿Quién se va a beneficiar? ¿Quién se va a beneficiar? Usted, sus hijos, su familia, su futuro. ¿Quién? No hay otro. Hasta el día en que nosotros no saquemos nuestra ropa sucia y no saquemos y revelemos los secretos más escondidos. Porque lo único que nos da acceso a la presencia es la santidad. No es la oración. Por eso, claro, yo venía y hablaba, tenemos que orar, pero de ahora en adelante tenemos que orar en santidad, hermano. Y si no soy santo, no oro. No, Señor, ore y entregue todos sus pecados. Y abandone todos sus pecados. Es difícil, pastor. Sí, pero el precio que vas a pagar, ya te dije. El precio que vas a pagar por obedecer a Dios es menor que el precio que vas a pagar por no obedecerlo. Te lo garantizo. Si la santidad nos da acceso a la presencia de Dios, entonces la peor desgracia de todas es no ser santo. El título. La peor desgracia de todas es no ser santo, porque la santidad nos da acceso a la presencia. ¿Por qué conformarse con menos? Sí, pero yo sirvo en la iglesia y toco y canto y yo soy el pastor. ¿Por qué conformarse con tan poco? Cuando podemos tener acceso a la comunión y a la presencia del Señor, a la revelación, a la dirección. Y cuando tienes la confianza del Rey, tienes acceso a todas las comodidades del palacio. Léase a todas las bendiciones del cielo.
Cuando tienes una relación cercana con el rey, todo lo que el rey tiene es tuyo.